Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia. El día de hoy iniciamos un programa que estaremos transmitiendo cada semana a la misma hora. Se llama El Poder del Creer, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder de Dios, así lo dice Pablo a los Corintios, y vamos a compartir testimonios de milagros. Lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia, queremos compartirlo a otros, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las necesidades del ser humano, así como en tiempos de Jesús, son las mismas y aún más el día de hoy. De manera que seguimos necesitando las señales de Dios, tal vez no para el creyente de tiempo, pero sí para el no creyente, para el que se acerca apenas. En fin, Dios es soberano y Él sabe a quién le concede un milagro. Bienvenidos a nuestro programa. En esta hora invité a nuestro hermano Antonio Gutiérrez para que nos comparta un milagro que Dios obró en su vida. Hermano Antonio. Muchas gracias, pastor. ¿Qué tal? Dios les bendiga, muy buenos días. Pues antes que nada quiero darle gracias a Dios porque me permite compartir mi testimonio, un testimonio de sanidad en la espalda, en la columna vertebral. Y quiero glorificar el nombre de Dios. Pastor. Antonio, ¿desde cuándo tuviste este padecimiento en la espalda? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo cambió tu vida? Bueno, yo empecé a trabajar desde muy joven, desde los 12 años empecé a trabajar en la construcción. Y yo recuerdo que desde los 17 o 18 años padecía de unos dolores intensos en la espalda. Durante muchos años estuve padeciendo esos dolores, pero los dolores se agravaron un poco más a la edad de 35 o 37 años. Los dolores se volvieron insoportables. En ese tiempo aún no conocía al Señor. Después a los 39 años, gracias a Dios que conocí al Señor y bueno, yo clamaba al Señor porque Él me sanara. Quiere decir que tuviste más de 15 años padeciendo la espalda, agravándose poco a poco, antes de que recibieras ese milagro de sanidad. Así es, pastor. Así es, fueron demasiados años los que estuve padeciendo con esos problemas en la columna vertebral. ¡Qué tremendo! ¿Y tú hiciste algo para recuperar la salud? ¿Intentaste de una o de otra manera? Dice la palabra de una mujer que había gastado su dinero en médicos y nada le daba resultado. ¿Qué hiciste tú, Antonio? Bueno, pues estuve yendo con quiroprácticos. Mucho tiempo iba con uno, iba con otro y pues sí me sobaban, pero al poco tiempo volví a tener los mismos problemas. Yo recuerdo que alguna vez ya cuando el problema se agravó mucho, no sé, a los 37 años que ya tenía esos dolores muy fuertes. Alguna vez que venía de Veracruz, de Tuxpan, Veracruz, ya tenía 6 horas manejando, venía en una posición, manejando una sola posición y empecé a sentir un dolor muy fuerte en el pecho. La verdad que tuve miedo porque pensé que era un problema de corazón, pero bueno, ya de alguna manera pude llegar aquí a Salamanca y en ese tiempo me hice unos estudios más profundos. Fui con un cardiólogo, me hicieron un electrocardiograma, me sacaron radiografías y él me dijo que mi problema no era del corazón, mi problema era de la columna. Era de la columna porque por ahí pasan unos nervios, unos pequeños nervios entre las vértebras y esos van circulando aquí por el pecho y eso es lo que me producía el dolor. Después de eso fui a que me hacían un tratamiento con un médico especialista. Me sacaron radiografías, me hicieron estudios y lo que tenía yo realmente es que no tenía cartílago en varias vértebras. Los huesos ya topaban un hueso con otro hueso, ya rozaban y eso me producía unos dolores tremendos porque cuando se inflamaban los nervios quedaban atrapados entre los huesos. Inclusive me producía parálisis, no podía caminar, no podía moverme, no podía hacer ningún movimiento brusco. Sí, la situación ya era grave en ese tiempo. ¿Y qué era el diagnóstico? Yo supongo que te dijeron que no tenía solución, o te dijeron de operar o algo así. Estuve en un tratamiento en el DIF
donde me dieron terapia física y bueno, ahí lo que me enseñaron era a sentarme, la posición de sentarme, para pararme, al acostarme en la cama, todos los movimientos que tenía que hacer, pero el diagnóstico era que necesitaba una operación. Yo tenía mucho miedo, la verdad, tenía miedo a operarme en ese tiempo, no quería operarme, pero bueno, realmente me dijeron, no va a poder hacer ya trabajos pesados, no va a poder levantar cosas de más de 5 kilos, no va a poder caminar, y de hecho no podía caminar más de 100 metros o 200 metros, mucho menos correr. Entonces, pues, la verdad que estaba viviendo una situación crítica, muy crítica. Qué tremendo. Y esas operaciones no es de que mire, se opera y ya queda muy bien, le cuestan 2 o 3 mil pesos. Con frecuencia son de que, quién sabe, tantas probabilidades para mejorar un poquito la calidad de vida, muchas veces. Sí, así es. La verdad no pensé en operarme, tenía mucho miedo en ese tiempo. Llegó el momento en que te enteraste de nuestros retiros de sanidad y sanidad interior. Acudiste, alguien te invitó. ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo fue que llegaste a este retiro de sanidad interior donde Dios te hizo este milagro en tu espalda? Bueno, yo ya conocía al Señor, ya me congregaba, gracias a Dios que ya en ese tiempo ya me congregaba en la iglesia y un hermano me invitó a vivir un retiro de sanidad interior. En realidad yo no esperaba, no llegué con la expectativa de que fuera sanado. Realmente, quiero ser honesto, simplemente como por curiosidad, a ver qué pasa y todo esto. Y bueno, lo que sucedió fue algo tremendo en mi vida, algo que cambió mi vida. El Señor me transformó. Él me sanó físicamente, pero no solamente físicamente, sino que Él obró en mi interior. Él me dio una sanidad interior. Yo recuerdo que cuando era un retiro de 3 días, este retiro de sanidad interior, el primer día, bueno, pues ya llegamos, estuvimos ahí. Al segundo día estuvimos escuchando las prédicas que se daban, las enseñanzas, y bueno, no pasó nada todavía, pero lo que me esperaba en ese segundo día, al final del segundo día, fue algo tremendo. Hay una plenaria que se llama Libertad, al final casi del día sábado, fue un día sábado, y en ese momento Dios empezó a obrar en mí, porque Él empezó a sanar mi interior. Él empezó a sanarme ahí. Y bueno, ¿cómo fue tan tremendo el Señor que yo no podía moverme y empecé a danzar cuando Es recibí del maravilloso, ni Espíritu siquiera Santo? puedes decir las Sí. palabras. Recuerdas, puedes vivir de nuevo esa experiencia maravillosa de nuestro Dios. Sí, me emociona todavía el poder recordar lo que sucedió en ese A mí día. me emociona también. Qué tremendo, Toño. Adelante, disculpa, adelante. Sí, quiero ilustrar la manera en que Dios obró ese fin de semana en mi vida, porque nunca había danzado, nunca había saltado como lo hice ese día en la noche. Pero lo más maravilloso, Y todavía no operaba el milagro y estaba saltando y danzando. así es, ¿Y no pensaste, no? ¿O cómo estuvo eso de si te dolía caminar 100 metros, cómo es que estás danzando y cantando? ¿Se te vino a la mente algo o temor o pensaste o simplemente sucedió? no, sucedió simplemente cuando ministraron la llenura del Espíritu Santo. Yo empecé a danzar simplemente, escuché las alabanzas y empecé a danzar. No pensé nada, ni siquiera después de terminar no pensé, o sea, para mí fue como algo normal, ¿sí? Y la sanidad que el Señor me dio, lo hizo al siguiente día, realmente. Ahí me liberó de muchas cosas, ahí me dio la sanidad interior en ese momento, porque me quitó resentimiento, me quitó amargura, me quitó muchas cosas, temores, pero la sanidad de la columna la hizo al siguiente día, pastor. ¡Qué tremendo! Antonio dice la sanidad interior y yo creo que me atrevo a decir que es más importante. Sin duda la vida de Antonio ha cambiado porque su columna está sana, completamente sana, pero hay algo más adentro en su interior. Y hay una cosa muy importante que pensaba con el testimonio de Toño. A veces decimos con frecuencia, mira, tú crees solamente, Dios va a hacer el milagro. Tienes que creer, fe mueve la mano de Dios. Tenemos razón. Al cristiano tenemos que decir, cree.
Sin fe es imposible agradar a Dios, pero realmente Dios obra milagros muchas veces a personas que no creen. Es para que crean. Jesucristo mismo dijo, si no vierais señales no creeríais. Y eso mismo sucede el día de hoy. Muchas veces lo hemos visto, Dios obra milagros en personas que no creen, no creían. Gracias a esto vienen a la fe en Cristo Jesús. Dios es soberano, Dios sabe cómo obra. Bueno, para eso son estos testimonios, para aprender un poco más para nuestra vida. Bueno, Antonio, y dinos cómo fue este milagro, cómo se operó, qué sentiste, cómo estuvo. Bueno, el último día de este retiro de sanidad interior, hubo un momento en una plenaria donde llamaron para orar por sanidad física, y yo estaba sentado ahí, pues un poco indeciso, no me decidía realmente si pasar o no pasar, y finalmente pasé y estaba un hermano al frente y me preguntó de qué problema tenía de enfermedad, y le comenté que los huesos, y dijo específicamente en algo, le dije de mi columna, tengo problemas en las vértebras, y el hermano empezó a orar y recuerdo claramente que él estaba orando y yo empecé a sentir un calor dentro de mí, un calor que fluía, empezó a fluir un calor dentro de mí, un calor intenso dentro de mí. Era un calor muy fuerte que hasta me quemaba, pero a la vez era muy agradable sentirlo, ese calor. Y llegó un momento en que caí hacia atrás de espalda, y al estar en el piso tendido en el piso, con la espalda en el piso, yo sentía todavía ese calor, ¿verdad? Lo seguía sintiendo todavía cómo fluía dentro de mi cuerpo, pero en un momento determinado mi espalda estaba en el piso, pero de la cintura hacia abajo empezó a girar mi cuerpo, empezó a girar. Únicamente de la cintura para abajo de la cadera empezó a girar y sentía claramente cómo los huesos se iban acomodando, lo podía sentir. Después mi cuerpo de la cintura hacia abajo empezó a girar hacia el otro lado. Era algo tremendo que estaba experimentando. Yo no lo veía, pero lo sentía cómo iba girando mi cuerpo. Pero ese calor, nunca lo voy a olvidar. Eso es algo que se quedó en mí, nunca lo voy a olvidar. Después de eso siguieron orando los hermanos. Ya había algunos hermanos más ahí orando. Y bueno, ya cuando terminaron de orar, pues yo me levanté y me sentía completamente diferente. Yo sabía que algo había sucedido en mi cuerpo, que Dios había obrado en mi cuerpo. Yo lo sentía, lo sabía, ¿sí? Y claro que a partir de ahí, pues mi vida fue muy diferente porque Dios obró en ese momento. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, yo no fui testigo directo en ese momento, dice Toño, el hermano que oró por mí. En nuestra iglesia no hablamos de hermanos que tienen don de sanidad, don de milagros. Como explicamos estas cosas son en que lo que dice Pablo a los Corintios capítulo 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A nuestro hermano Toño le fue dada la manifestación de la sanidad para provecho. Bueno, para gloria de Dios. Pero para todo el equipo de oración, los que participamos en el retiro, fue tremendamente impactante, sobre todo a los que presenciaron el cuerpo de Toño, verlo como para un lado se quebraba, para otro. Ellos dicen, si hubiéramos pensado que alguien le hacía eso, habríamos pensado que quería romperlo, quebrarlo, partirlo en dos, pero no fue así. Ahora Toño nos dice que ha cambiado su vida. A ver, Toño, ¿qué puedes hacer ahora que antes no hacías? ¿Podrías hacernos una pequeña muestra? Claro que sí. Antes de hacer una demostración de lo que Dios obró en mí, quiero comentarles que lo primero que hice cuando salí de ese retiro de sanidad fue algo que yo anhelaba hacer desde mucho tiempo atrás, que ir a jugar con mis hijas básquetbol. No podía caminar, no podía correr, pero saliendo del retiro de sanidad interior, yo fui con mis hijas a la deportiva a jugar básquetbol, porque era lo que anhelaba, jugar con ellas. Y bueno, quiero hacer una pequeña demostración de lo que Dios hizo en mi vida. Les comentaba que yo no me podía inclinar, yo no podía caminar más de 100 metros, no podía levantar cosas pesadas,
no podía levantar cosas de más de 5 kilos. Hoy puedo levantar bultos de cemento en mi trabajo, levanto un bulto de cemento desde el piso. Antes no podía inclinarme más de esto porque sentía un dolor tremendo en la espalda. Ahora, gracias a Dios, yo puedo inclinarme todo, puedo poner mis palmas en el piso, no solamente en la punta de los dedos, sino mis palmas. O sea, Dios me permite flexionarme todo, no siento ningún dolor. Cosas que antes no podía hacer, ahora las puedo hacer, puedo caminar, aún puedo correr, cosa que antes no podía hacer. Lo que me sorprende mucho es el diagnóstico de los doctores. Me dijeron que nunca más iba a poder cargar cosas de más de 5 kilos. Puedo levantar un bulto de cemento fácilmente desde el piso hasta el hombro. Solamente Dios podía hacer eso. Bendito sea nuestro Dios. Gracias a Dios por los médicos. Ahorita en estos tiempos de pandemia están muchos, algunos, buen número, han muerto. Cada uno está exponiendo su vida. Ojalá que sean valorados por todos. No siempre es así, por todos. Merecen nuestras oraciones, darle gracias a Dios por ellos, pedirles que Dios los cubra. Ellos hacen lo que pueden, pero Dios puede hacer más cosas. A veces decimos que Dios es médico de médicos. Gracias a Dios por este milagro que concedió a nuestro hermano Antonio Gutiérrez. Dios ha obrado muchos milagros en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Vamos a compartirlos con su ayuda, si Él así lo pone, cada semana. Y queremos llegar hasta donde Dios nos lleve con estos testimonios para la gloria de nuestro Dios, porque Él es el que obra por su amor, por su poder, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea dada la gloria. Amén. Dios te bendiga, Toño. Dios te bendiga. Gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Están invitados a seguir viéndonos y escuchándonos.